Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica, y vamos a abordar algo, por supuesto, de forma disruptiva, contracorriente, del tema de Dinamarca, Groenlandia y los malvados yanquis que quieren apoderarse de otra tierra y dominar el universo y el mundo mundial. Lo siento mucho, el que piense así lo va a pasar fatal en este programa. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y vamos a dar comienzo en este momento. Sí, efectivamente, los orates, los showmans, etcétera, de las redes y de las no redes, no digamos las noticias y las corporaciones mediáticas de todo el establishment, todavía en hegemonía, en manos de la hegemonía globalista, etcétera, y socialdemócrata internacional, siguen en este momento un nuevo relato que son los malvados americanos tratando de hacerse con Groenlandia. ¿Cuál es la realidad histórica y jurídica y soberanista y soberana de Groenlandia y su historia? La realidad. Bueno, Groenlandia sí es verdad que fue fundada, descubierta por los europeos, se entiende, porque estaban los Inuit ahí desde hace unos 12.000 años, pero por Eric el Rojo, si no recuerdo mal, no sé si es Leif Erikson o Eric el Rojo, que llega a Islandia y después Leif Erikson a Groenlandia. O, bueno, padre o hijo, o ambos, pasaron por Groenlandia. Leif Erikson camino de Terranova, como parece ser los temas arqueológicos, ¿no? Las excavaciones arqueológicas. Lo bien cierto es que es verdad que hubo ahí unos asentamientos que prácticamente no tuvieron ninguna vinculación política real hasta que en el siglo XIII, ya con un reino danés cristiano y tal, establece una vinculación real política sobre Groenlandia. Siglo XIII, ¿eh? Bien. Llega el siglo XV, también Islandia. Islandia sí, más directamente, estaba ahí más, había territorio civilizado, etcétera, y ocupado por daneses y escandinavos en general. Eh, en el siglo XV pasa la pequeña edad de hielo, y con Groenlandia desconectaron directamente, desconectaron. O sea, hasta finales del siglo XVIII tienen totalmente perdida y olvidada Groenlandia. Por fin un marinero, no sé si era oficial de la marina o creo que pescador, bueno, rompe un poco lo que es las líneas, mejor dicho, alcanza lo que es Groenlandia y logra comunicarla de nuevo, luego tener una comunicación, y se establece en principio como un territorio que sí que era, pues bueno, de esos reinos que van evolucionando, porque unas veces en tiempos de Napoleón, antes y después, Noruega y Dinamarca se unen, se desunen, se une Suecia, se separan, en fin. Hay una vinculación territorial, pero ni siquiera es definida realmente. No olvidemos que han sido abandonados 3 siglos, o 2 o 3 siglos. Y llega, bueno, mientras que Islandia se da cuenta que, bueno, los daneses no es que luchen a muerte por como Islandia como patria y tal, y entonces hay ya un movimiento independentista en el siglo XIX que al final alcanza una independencia, se les deja tener una constitución, los islandeses, digo, en 1870, y finalmente en 1918 se le reconoce una independencia, aunque con el rey danés como jefe de Estado, un poco como la Commonwealth imitación, pero totalmente independientes. Y después de la Segunda Guerra Mundial los irlandeses dicen, bueno, están de chorradas y son independientes republicanos, una república independiente, ni tal ni historias. En el caso de Groenlandia, ni siquiera los daneses se molestan en darle una base jurídica real hasta 1953, hasta la Constitución danesa de 1953. Ni se molestan. Sí, y aunque sea en el marco de la Guerra Fría, podían haber hecho algo en el 45, en el 47, ¿no? Cuando empieza la Guerra Fría, 48. No, hasta el 53 no se les da un estatus de mancomunidad, o sea, tienen claro que es algo ajeno en realidad, que tiene una relación con el reino de Dinamarca, en principio dentro de la soberanía danesa, que en el 79 les acaba reconociendo una autonomía y finalmente en 2007 les dan hasta el derecho a autodeterminación. O sea, siempre ha dejado claro incluso Dinamarca, que no es propiamente Dinamarca. Por tanto, ha tenido un territorio con una relación que, si la ha mantenido Groenlandia, es sencillamente porque en un momento dado Rusia no tuvo fuerza suficiente, luego la Unión Soviética se encontró con la protección que tuvo Dinamarca
y esa zona por parte de Estados Unidos, como vamos a ver ahora, y después, evidentemente, bueno, y los británicos antes, pues bueno, no querían estar a malas con sus aliados, la monarquía danesa, y tampoco te encontraban razones económicas como para molestarse, ya que gran parte de Canadá estuvo mucho tiempo bueno, todo sigue en la Commonwealth, pero en un grado de independencia relativo hasta su total independencia, y si algo le falta a Canadá ha sido población, porque si algo le sobra es territorio gigantesco en el norte, por lo tanto, ¿para qué querían más? Si no les daba pasto con la limitada población que ha tenido siempre Canadá. Por lo tanto, realmente si Dinamarca ha mantenido una vinculación de soberanía con Groenland, ha sido gracias a los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría. Ni siquiera a los daneses, en el comienzo de la Guerra Fría, les interesó o dejaron una base jurídica real y una relación de soberanía real y un establecimiento definitivo de cuál era la vinculación de soberanía y de legalidad con respecto a Groenlandia hasta la Constitución de 1953, 1000 años después de que la familia de Eric el Rojo, los Eriksson, ¿no? Por ahí, pues diese vueltas y botes por ahí. Pues no. Es decir, 1953, que por cierto ya tenían 15 bases de Estados Unidos ahí. Es decir, cuando establecen una cierta autonomía, cuando fija Dinamarca, él establece la resolución jurídica, la vinculación jurídico-política con respecto a Dinamarca, hay 15 bases de los Estados Unidos. Y solo la mantiene y él ha logrado, y no la absorbida la Unión Soviética, que no hubiese costado nada llegar ahí con algún cortahielos y tal, la mantiene precisamente en el marco de la Guerra Fría. Dinamarca no tenía la más mínima capacidad de mantener eso en la Guerra Fría o contra alguna potencia que hubiese querido, en época del Imperio Británico, comerse Groenlandia. Y no pasó porque no se dieron cuenta de sus oportunidades económicas hasta la segunda mitad del siglo XX. ¿Y qué ocurre? Pues, como he dicho, se preocupan de darle un estatus jurídico-político en 1953, cuando empiezan a darse cuenta, aparte de que la Guerra Fría, y hay 15 bases con miles de muchos más soldados que policías o que el orden danés ahí en Groenlandia, cuando se dan cuenta que hay ciertas posibilidades económicas, ¿verdad? Anda, ¿y qué es lo que hace Dinamarca? Pues se lanza a un auténtico intento de genocidio, que resulta que es ahora cuando se está estudiando y se está abordando. Ahora, o sea, hace 3 o 4 años. Se ha intentado mantener oculto, ha tenido oculto incluso la Unión Europea, el maravilloso Bruselas y derechos humanos. Sí, ¿qué ocurrió en los años 60? Hubo un intento, el 50% de toda la población indígena, la mitad de la población indígena inuit femenina, no pudieron con la otra mitad porque empezó a hacerse público. Intentaron no, esterilizaron o les pusieron dispositivos DIU para evitar, por excusas eugenésicas, ¿no? Como siempre, para evitar que se pudieran reproducir. Una de las grandes razones, primero, la falta de valor y la falta de compromiso de Dinamarca en llevar gente y poblar Groenlandia, por una parte, y por otra parte, el intentar eliminar a los inuit por vías eugenésicas. ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, bueno, ya hicieron algo parecido con los católicos en el siglo XV en Islandia. Bueno, no se molestaron en Groenlandia, lo cortaron. Y bueno, el luteranismo hizo el resto. Y después, en el siglo XX, en los años 60, intentaron, mediante estas medidas eugenésicas, eliminar, o sea, que afectaron a más de la mitad de la población femenina con capacidad de procrear, impidiendo a más de 4.500, casi 5.000 mujeres de las 9.000 que habían con posibilidades de procrear, las esterilizaron o los dieron DIUs que les afectaron además físicamente con gravedad. ¿Está claro? O sea, estamos hablando que cuando los únicos años en las que Dinamarca vio unas ciertas posibilidades económicas, trataron de eliminar a la misma población.
que había ahí. Esa es la realidad que ahora se está descubriendo desde hace unos años y que, como siempre, Bruselas, en el marco de esos consensos maravillosos socialdemócratas, trata de ocultar y que ha ocultado durante años. Es posiblemente por eso, por lo que en el 79 la cosa empezaba a oler muy mal, había riesgo de que estallase en en todos los foros y Dinamarca, que si no recuerdo mal entró con Gran Bretaña en la Unión, en la Comunidad Económica Europea en los 70, sino, o finales de los 60, pues entonces paró el tema, ¿no? Y lo ocultó, le echó tierra, hubo un consenso socialdemócrata maravilloso y partidocrático, y trató de ocultar ese parón de población. Por eso tiene poca población groenlandesa, ¿sí? Y el 89% actual de la población es inuit o mestiza inuit. Apenas hay daneses. O sea, nada que ver con el desarrollo, no digamos, de los territorios virreinales españoles, bueno, es que ni siquiera de las colonias anglosajonas, es una cosa bárbara. Así que esa es la realidad. Y esa es la realidad. O sea, Dinamarca incluso tiene un pasado de intento real de genocidio, de eliminación a través de medidas eugenésicas de los inuit. Por eso no tuvieron más remedio que ser demasiado generosos o pues sencillamente, además, no mantuvieron el control o cierto control soberano en Groenlandia, sino es gracias a Estados Unidos. Entonces es un absurdo el que ahora, con este sinceramiento, que es lo que está haciendo el gobierno de este cambio de paradigma, el sinceramiento de qué es la realidad legal que existe, no con consensos partidocráticos ajenos a la realidad, no creando realidades paralelas, no. ¿Cuál es la ley que nos conviene? ¿Cuál es la ley que realmente está vigente, que se cumple y cuál es la que no? Por eso, y eso va por los orates, por los payasos, showmans, ¿no? Que algunos solo tenéis que buscar. Estados Unidos, no hay ley internacional para Estados Unidos, dicen algunos orates, payasos que hay por ahí, eso sí, muy virales, y por supuesto seguramente pagados de alguna forma. ¿Cómo que no? Precisamente es ahora, no con un Obama que bombardeaba y se cargaba 6 regímenes, o 7 regímenes de una y puso patas abajo y patas arriba y patas de todas partes, mandando a países, 7 guerras, con su secretaria de Estado criminal, Clinton, etcétera. No, es decir, no digamos Bush Jr., ¿no? Sin comentarios, Bush Jr. Trump está actuando conforme a cómo actuaría una persona de la sociedad civil, pues conforme a lo que exige la legalidad a la que está obligado a cumplir, que es la de su nación, soberanía, y aquellas internacionales en las que realmente están vigentes y se cumplen. Entonces, por eso mismo se ha salido de 66 instituciones de la ONU, porque solo funcionan según el consenso, como funcionan las partidocracias. Entonces, esos que dicen que es ahora cuando Estados Unidos no está cumpliendo, es exactamente lo contrario. Están tratando de hacer un sinceramiento para que se cumpla lo que realmente se acuerden en otros países soberanos, no entre la obligación y la imposición de consensos socialdemócratas, sino la realidad jurídica emanada de la libertad constituyente de sus naciones. Así que, en base a eso, primero y fundamental y criterio que dejamos en este programa. Punto 1. Estados Unidos no está precisamente ahora violando las leyes internacionales. Todo lo contrario, está haciendo racionalmente y muy estrictamente lo que le ordena su sistema judicial, su sistema en base a base de legalidad, que nos guste o no, claro, nos puede gustar o no, pero tratando de ceñirse a una legalidad vigente y real y soberana de su sociedad civil y al mismo tiempo a cumplir lo que realmente se cumple a nivel internacional. No lo que se pone principios que luego en la realidad nadie cumple o cumple según consensos. Esa es la realidad. Así que eso primero en cuanto a Estados Unidos. Y eso lo ha demostrado, precisamente lo está demostrando en Venezuela, en la que ha entrado quirúrgicamente según la medida y lo que es la extensión de su mandato judicial,
y en cumplimiento, que acaba de ser aprobado, por cierto, por el Senado, el que se ha tirado abajo el intento de limitar a Trump, cuando no solo está cumpliendo lo que estrictamente marca la ley, y además, según lo que se acordaba por el mismo país, que el año anterior había acordado unas elecciones y el cumplimiento de unas cosas que no cumplió en absoluto. Eso nadie se acuerda. Igual que en Irán solo intervino no para derribar el régimen, sino se pudo seguir atacando hasta tratar de matar a sus líderes políticos, y no, lo hizo solo militar y por el cumplimiento estricto de lo que internacionalmente se comprometió, y es a no estar cerca de la realidad de un armamento atómico determinado. O sea, si alguien se está cumpliendo en este momento es Estados Unidos, la ley internacional y su ley nacional. ¡Qué broma! Y luego, en cuanto a Dinamarca, tenemos una Dinamarca que ahora lleva descubriéndose que están tratando de tapar el genocidio que se hizo contra los inuit y el genocidio eugenésico de destrucción. Y eso, bueno, empezando por un católico, pero no hace falta ser católico. La eugenesia que se le hizo obligada a las mujeres inuit, eso es un principio de genocidio claro. Claro, porque es obvio que era con una intención: eliminar la determinada población molesta para unas actividades económicas que de pronto vieron que eran posibles en la segunda mitad del siglo XX. Cuando ni siquiera eran capaces de mantener Groenlandia, Dinamarca, necesitaron 15 bases de la OTAN, de los Estados Unidos en realidad, para evitar que la Unión Soviética se la pudiera absorber en cualquier momento. O incluso después China, por qué no decirlo, en las últimas décadas. Así que esa es la realidad. Y la realidad es que tiene Groenlandia la autodeterminación. Y la realidad es que Estados Unidos ha mantenido ese estatus gracias a su poder aeronaval. Esa es la realidad. Y la realidad es que Estados Unidos tiene, nos gustará o no, pero todo el derecho del mundo a defender sus intereses estratégicos de supervivencia, y además hacer cumplir los acuerdos que se tenía defensivos, Dinamarca, en Groenlandia, precisamente contra enemigos obvios, objetivos, como es la Unión Soviética y después Rusia o China. Por tanto, es decir, claro que tiene un interés en la que Dinamarca hasta cierto punto no tiene un derecho de decir como le dé la gana, no, ahora vamos a repartir los derechos que se puedan hacer en Groenlandia a China o Rusia. No, perdón, pero no. Perdón, pero no. Y tiene todo el derecho Estados Unidos a poner sobre la mesa sus planteamientos, porque han sido decisivos para que lleguemos a este punto en Groenlandia, esté en Occidente, esté bajo control real, soberano, jurídico, militar de la OTAN es prácticamente exclusivamente de las tropas y el ejército norteamericano, y que lo ha mantenido en ese estatus gracias a eso. Así que con estos criterios, y por supuesto ahí viene la Unión Europea, ahora viene el show que jamás se ha preocupado por Groenlandia, por cierto, viene el show de las partitocracias y la socialdemocracia, ahora vernos que, bueno, como salvadores, cuando en realidad precisamente han estado a punto de ser cómplices de un genocidio contra los inuit, y que curiosamente después de siglos y siglos el 89% de la población no es danesa en la poca población que hay en Groenlandia. Así que con estos criterios, no me extiendo más, espero que cuanto menos, pues bueno, os podéis cuestionar cosas y no de lo que los orates, no digamos de los grandes medios, que es obvio, de hegemonía globalista, sino incluso de los supuestos alternativos de los redes, que dicen conocer en su vida, han estado en gestión de ningún tipo de ley internacional, pero dicen conocer la ley, y que no, más bien no conocen nada, ni la ciencia política, ni la ley, ni mucho menos el ámbito internacional. Así que hasta la próxima, amigos.